Los enfrentamientos en el Catatumbo entre el ELN y las disidencias de las FARC se enmarca dentro de las históricas vendettas comunistas en varios países desde 1917, cuando los bolcheviques, al mando del sátrapa de Lenin, se tomaron el poder en Rusia. Y esas vendettas en el territorio de Colombia y Venezuela llevan su buen tiempo, porque desde que apareció la segunda Marquetalia y fueron muertos Jesús Santrich, el Paisa, Romaña y otros, se culpabilizó a las disidencias de las FARC de Gentil Duarte. Gentil Duarte también murió en el Zulia el 4 de mayo del 2022 en Venezuela. Y las disidencias de las FARC, de este mismo señor, se enfrentaban con el ejército venezolano, llegando a una emboscada a ese ejército en abril del 2021 en el estado Apure. Allí murieron 20 militares venezolanos, otros fueron secuestrados y después liberados, y varios heridos tuvo el ejército venezolano. De manera que estas vendettas comunistas son de vieja data. Y la camarilla comunista venezolana de Maduro protege al ELN y protege también a la segunda Marquetalia. De manera que no tienen que hacer actos de bufonería el gobierno de Venezuela, esa dictadura, con el cuento de que mandaron tropas a la frontera entre Colombia y Venezuela, porque el régimen comunista de Maduro está inmerso en ese conflicto, y no desde ahora, hace muchos años, con el agravante de que los gobiernos colombianos, no solamente este, sino anteriores, han sido bastante mansos y bastante sumisos a la dictadura de Venezuela, pensando en que se puede alcanzar la paz con las guerrillas marxistas y que Venezuela sirva de mediador. Esto ha demostrado que en Colombia no se ha tomado una posición enérgica frente a la dictadura de Venezuela, sabiendo que esa dictadura tiene definido su ideario marxista, que es impulsado por el marxismo-leninismo
con el atuendo del socialismo del siglo XXI. Así que la parodia de Maduro con la militarización de la frontera entre Colombia y Venezuela, mandando miles de militares, es simplemente una burla y un acto de hipocresía, puesto que perfectamente ese régimen sabe que siempre estará chantajeando a Colombia con la presencia guerrillera en ese país que recibe cobijo y protección de la dictadura. Así que históricamente las vendetas comunistas han sido de mucha ocurrencia, comenzando por Rusia en los años 20, que después en el siglo XIX, en el año de 1922, se denominó la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hubo la vendetta entre Stalin y Trotsky, este último asesinado en México por orden de Stalin. Y también se puede llamar vendetta lo que sucedió a la muerte de Mao Zedong en China, donde se enfrentaron los pragmáticos con la banda de los Cuatro que dirigía la esposa de Mao Zedong, siendo aplastada la banda de los Cuatro. Así que, indudablemente, las vendetas comunistas son de frecuente ocurrencia, sobre todo también si está de por medio la cocaína, el narcotráfico, y en la región del Catatumbo se cultivan 30.000 hectáreas que indudablemente, por lógica, esa cocaína que se produce en el Catatumbo sale por Venezuela. Así es de que el cartel de los soles hace su agosto. Así que, frente a esa circunstancia, lo que sí hay que aclarar a los seguidores de la democracia, defensores de la democracia liberal se tiene que dar en superar ese discurso melífluo de decir que el problema fue que la guerrilla marxista-leninista que nació en Colombia a principios de la década de los 60 del siglo pasado perdió sus objetivos, o ha sido mal aplicada, o no se ha comprendido las orientaciones del señor Karl Marx, que el comunismo de Karl Marx era idealista y buscaba el bienestar de los pobres y de los oprimidos. Todo ese discurso falso hay que superarlo. El marxismo-leninismo es una secta genocida, burocrática, que practica la violencia como principio, y desde luego, si practica la violencia, practica la vendetta entre ellos mismos para sacar mejores provechos. Entonces,
Indudablemente, el marxismo cambia de táctica, pero no de estrategia. Y cuando tiene que usar el pacifismo lo utiliza, pero cuando tiene que usar la violencia, pues eso está implantado en el ADN del marxismo. Entonces, necesariamente hay que superar ese cuento de que el marxismo ha sido mal aplicado, no ha sido comprendido. Estos señores, tanto de las disidencias como el ELN, en esas masacres del Catatumbo, están aplicando el marxismo-leninismo a rajatabla, sin ambajes. Así que siempre hay que insistir en la lucha ideológica y desmitificar ese idealismo romántico con el que presentan al marxismo-leninismo, que es seguido por las guerrillas de las FARC, del ELN, anteriormente por el EPL y por el M-19, donde militó el presidente Petro. Y como dijo el sociólogo brasileño Olavo de Carvalho, el comunismo no es un gran ideal que se pervirtió, sino que es una gran perversión que se vendió como gran ideal. Así es de que hay que bajarnos de esa nube idealista con el cual han vendido al marxismo. Eso de la vendetta en el Catatumbo es su práctica, es su forma de actuar, es su forma de subyugar y someter a sus rivales y a las masas, porque ese es el marxismo y negarlo sería muy inocente. Así es de que, primero que todo, hay que saber con quién se combate, quién es el enemigo de la sociedad, para dar una verdadera respuesta. Muchas gracias.